Sabía que no debía temblar, pero sus manos lo traicionaron cuando escuchó aquella voz. El Hospital Clínic de Barcelona despertaba con su sinfonía habitual, el eco de pasos apresurados por los pasillos de mármol, el pitido constante de los monitores y el murmullo de conversaciones urgentes que se filtraban entre las puertas blancas. Era martes, 7:23 de la mañana, y la luz dorada del amanecer se colaba por los ventanales, creando sombras alargadas sobre el suelo pulido. Ximeno Aldara ajustó su mascarilla quirúrgica mientras revisaba el expediente médico por tercera vez. 35 años, 12 de ellos dedicados a abrir corazones y salvar vidas. Sus colegas lo conocían como el escalpelo de hielo, un apodo que había ganado no solo por su precisión milimétrica, sino por esa frialdad imperturbable que lo convertía en el mejor cirujano cardíaco del hospital. «Doctor Aldara, el paciente ya está preparado», anunció la enfermera Remedios, una mujer menuda de 50 años que llevaba 2 décadas trabajando en el quirófano. Sus ojos mostraban esa mezcla de respeto y cautela que todos tenían hacia él. Ximeno asintió sin levantar la vista del expediente. Aneurisma de aorta ascendente. Caso complejo, pero nada que no hubiera resuelto antes. Sus dedos largos y firmes pasaron las páginas con movimientos mecánicos, pero su mente ya estaba en otro lugar, en esa zona de concentración absoluta donde solo existían el bisturí, el corazón enfermo y la posibilidad de dar una segunda oportunidad a la vida. Se dirigió hacia los lavabos de acero inoxidable, donde inició el ritual que había repetido miles de veces. Agua tibia corriendo entre sus dedos, jabón antiséptico formando espuma blanca, cada uña limpiada con precisión quirúrgica. En el espejo empañado, observó su propio reflejo, cabello negro ligeramente ondulado, mandíbula cuadrada marcada por una barba de 3 días y esos ojos grises que sus pacientes describían como tranquilizadores, pero que él sabía que eran simplemente vacíos. El teléfono del quirófano sonó con insistencia. «¿Dónde está la nueva anestesista?», preguntó la voz irritada del doctor Bermúdez desde el otro lado de la línea. «Debería haber llegado hace 20 minutos». Ximeno frunció el ceño. Los retrasos no entraban en su vocabulario profesional. Se secó las manos con movimientos precisos y se dirigió hacia la sala de cirugía, donde el paciente inconsciente ya esperaba bajo las luces halógenas que convertían todo en un escenario de blancura absoluta. Fue entonces cuando la escuchó. Una voz femenina que hablaba con autoridad desde el pasillo contiguo, dando instrucciones sobre dosificaciones de propofol y midazolam. Una voz que tenía esa cadencia particular, esa forma única de pronunciar las R's que lo transportó instantáneamente a noches de verano en la azotea de su apartamento de estudiante, a susurros de amor entre sábanas revueltas, a promesas que se desvanecieron como humo una mañana de octubre. Sus pies se detuvieron en seco. El expediente médico se deslizó de sus manos y cayó al suelo con un sonido seco que resonó por toda la sala. «No puede ser», murmuró, y su voz sonó extraña incluso para él mismo. La puerta del quirófano se abrió lentamente. Una figura femenina entró con paso decidido, llevando el equipo de anestesia, con la destreza de alguien que había hecho eso cientos de veces. Llevaba el cabello castaño recogido en una coleta alta. La mascarilla quirúrgica cubría la mitad de su rostro, pero esos ojos color miel que habían sido su perdición y su salvación a la vez. Milagros. Camelia levantó la vista y sus miradas se encontraron por primera vez en 10 años. El tiempo se detuvo. Los monitores seguían pitando. Las enfermeras continuaban sus preparativos, pero para Ximeno el mundo entero se había reducido a esos ojos que lo miraban con una frialdad que jamás había visto en ellos. No había sorpresa, no había shock, no había el más mínimo rastro de la calidez que una vez lo había envuelto como un abrazo. Había regresado, pero la mujer que estaba frente a él no era la misma que había desaparecido sin explicaciones, llevándose consigo todos sus sueños de futuro. Y en ese instante, mientras el corazón de un desconocido esperaba ser salvado, Ximeno supo que el suyo acababa de romperse otra vez. «Doctor Aldara», dijo ella con voz profesional, como si fueran 2 colegas que se conocían desde hace una semana. «¿Podemos comenzar? El paciente lleva demasiado tiempo bajo anestesia». Él no respondió. No podía. Solo se quedó allí, inmóvil,
mientras una sola pregunta martillaba en su cabeza como un eco infinito. ¿Por qué había vuelto? ¿Y por qué lo miraba como si fuera un completo extraño? El primer corte siempre era el más difícil, pero nunca tanto como aquel día. Ximeno sostuvo el bisturí con manos que ya no temblaban. La cirugía era su refugio, el único lugar donde el caos emocional se transformaba en orden absoluto. Pero mientras trazaba la incisión inicial en el tórax del paciente, su mente no conseguía dejar de procesar la realidad que acababa de golpearlo como un puño cerrado. Milagros estaba a menos de 2 metros de él, monitoreando los signos vitales con una concentración que reconocía de memoria. Sus movimientos eran precisos, seguros, exactamente como recordaba de sus días de estudiante de medicina, cuando ella soñaba con especializarse en anestesiología y él en cirugía cardíaca. Habían planificado trabajar juntos algún día, formar el equipo médico perfecto. ¡Qué ironía del destino! Presión arterial estable, 120/80, anunció Milagros sin levantar la vista de los monitores. Su voz era técnica, fría, desprovista de cualquier emoción. Frecuencia cardíaca 72, saturación al 98%. Bisturí electrocauterizador, pidió Ximeno a la enfermera Remedios, quien le pasó el instrumento con su eficiencia habitual. Pero incluso ella había notado la tensión en el ambiente. Sus ojos curiosos se movían entre el cirujano y la nueva anestesista, captando las vibraciones de algo no dicho. Durante las siguientes 2 horas, trabajaron en silencio. Ximeno se sumergió en la complejidad del aneurisma, separando arterias, colocando injertos, suturando con la precisión que lo había convertido en una leyenda del hospital. Pero parte de su cerebro permanecía dividido, analizando cada gesto de Milagros, cada palabra profesional que intercambiaban. Ella había cambiado, no solo físicamente, aunque seguía siendo hermosa, quizás más madura, más elegante, sino en algo fundamental. La espontaneidad había desaparecido, reemplazada por una coraza de profesionalismo que no conseguía penetrar. La Milagros que él conocía solía morderse el labio inferior cuando se concentraba. Esta nueva versión mantenía una máscara impenetrable. Sutura final, murmuró Ximeno, realizando los últimos puntos sobre el esternón del paciente. Procedimiento completado. Paciente estable, comenzando despertar gradual, respondió Milagros, ajustando las dosificaciones en su equipo. Fue solo cuando el paciente fue trasladado a la UCI que se quedaron solos en el quirófano. El silencio se extendió entre ellos como un abismo de 10 años, lleno de preguntas sin respuesta y reproches no expresados. Ximeno se quitó los guantes quirúrgicos lentamente, observando cómo ella limpiaba su equipo con movimientos mecánicos. Tenía que hablar, tenía que saber por qué había regresado, por qué había desaparecido, por qué lo miraba como si fuera un extraño. Milagros, dijo finalmente, y su nombre en sus labios sonó como una oración después de años de silencio. Ella se tensó visiblemente, pero no se dio la vuelta. Doctora Camelia, le corrigió con frialdad. En el hospital, prefiero mantener las relaciones profesionales. Ximeno sintió como si hubiera recibido una bofetada. Dio un paso hacia ella, pero Milagros recogió sus cosas y se dirigió hacia la puerta. ¿Qué espera? La alcanzó justo en el umbral, tomándola suavemente del brazo. Tenemos que hablar, después de todo lo que... No tenemos nada de qué hablar, doctor Aldara, le interrumpió, liberándose de su contacto como si le quemara la piel. Eso fue hace mucho tiempo. Ahora solo somos colegas. Sus ojos miel se encontraron con los grises de él por un segundo, y Ximeno creyó ver un destello de la mujer que había amado, pero desapareció tan rápido que pensó que lo había imaginado. ¿Solo colegas?, repitió él con una sonrisa amarga. Después de 3 años juntos, después de todos los planes que hicimos, después de que me dijeras que me amabas, ¿solo somos colegas? Milagros respiró profundo, como si estuviera armándose de valor. Las personas cambian, Ximeno, crecen, siguen adelante. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar su nombre, pero se recompuso de inmediato. Tú deberías hacer lo mismo. ¿Seguir adelante? La risa de Ximeno sonó hueca en el pasillo vacío. ¿Crees que es fácil seguir adelante cuando la persona que amas desaparece sin explicaciones? Cuando te despiertas una mañana y ya no está, cuando te enteras de que se ha marchado de la ciudad, de la universidad, de tu vida, sin ni siquiera una nota de despedida.
Milagros cerró los ojos con fuerza, como si sus palabras le causaran dolor físico. Tuve mis razones, él murmuró. ¿Qué razones? Exploté él, toda su frialdad profesional evaporándose. ¿Qué razones pueden justificar lo que me hiciste? Mi madre estaba muriendo, Milagros. Estaba muriendo y tú simplemente desapareciste cuando más te necesitaba. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Milagros, pero se la limpió rápidamente con el dorso de la mano. Lo siento, susurró. Siento mucho lo de tu madre, pero había cosas que tú no entendías. Cosas que... ¿Qué cosas? La interrumpió Jimeno, desesperado por entender. ¿Qué era tan terrible que no podías confiar en mí? ¿Qué era tan grave que tenías que huir? Milagros lo miró durante un largo momento, y por primera vez desde que había entrado en el quirófano, su máscara se desplomó. En sus ojos aparecieron 10 años de dolor, de arrepentimiento, de secretos guardados. Tenía que protegerte, dijo con voz quebrada. Y tenía que proteger a... Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que debía mantenerse oculto. ¿Proteger a quién?, presionó Ximeno. Pero Milagros ya había reconstruido su muro emocional. Se irguió, se ajustó la bata blanca y lo miró con ojos nuevamente fríos. Eso ya no importa. Lo que importa es que ahora estoy aquí para trabajar. Nada más. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo con pasos firmes, dejando a Ximeno con el corazón acelerado y una certeza que lo aterrorizaba. Ella había regresado con un secreto que, tenía la sensación, estaba a punto de destruir lo poco que quedaba de su mundo cuidadosamente ordenado. Había secretos que pesaban más que el silencio, y Milagros cargaba con el más devastador de todos. El café de la máquina expendedora del hospital sabía a cartón mojado, pero Milagros lo bebía de todas formas, necesitando la cafeína para mantenerse en pie después de la cirugía más difícil de su carrera profesional, no por la complejidad médica, sino por tener que fingir indiferencia mientras su corazón se desmoronaba con cada palabra de Ximeno. Se refugió en la sala de descanso del personal, un espacio pequeño con sillones de cuero gastado y paredes pintadas de un verde hospital que se suponía tranquilizante. A las 3 de la tarde estaba prácticamente vacía, solo ocupada por un residente de traumatología que dormitaba en el rincón con un libro de anatomía sobre el pecho. Milagros se sentó frente a la ventana que daba al patio interior del hospital, observando cómo las palomas picoteaban migajas de bocadillo en el suelo de cemento. Su teléfono móvil vibró sobre la mesa de formica rayada. «Mamá», leyó en la pantalla, y una sonrisa genuina apareció en su rostro por primera vez en todo el día. «¿Cómo está mi pequeño cirujano?», preguntó al contestar, y su voz se suavizó completamente, transformándose en algo cálido y maternal que contrastaba brutalmente con la frialdad que había mostrado en el quirófano. «Mami, ¿ya terminaste de operar corazones?». La voz aguda y alegre de Amancio resonó a través del teléfono como un bálsamo sobre su alma herida. «La abuela Esperanza me hizo tortilla de patatas y dice que puedo quedarme despierto hasta las 9 si tú dices que sí». Milagros cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. 8 años. Su hijo tenía 8 años y nunca había conocido a su padre. Nunca había corrido por un parque sin cansarse después de 5 minutos. Nunca había podido jugar al fútbol con otros niños sin que ella se pusiera histérica por si se agitaba demasiado. «Por supuesto, amor, pero solo hasta las 9, ¿de acuerdo? Y nada de saltar en el sofá». «Lo prometo», rió Amancio, y ese sonido era lo único que mantenía cuerda a Milagros. «Mami, ¿el doctor ya dijo que sí?». El estómago de Milagros se contrajo dolorosamente. Durante el viaje en tren desde Sevilla hasta Barcelona, había ensayado 1000 maneras diferentes de explicarle a Amancio por qué tenían que mudarse, por qué ella había aceptado un trabajo en un hospital tan lejos de la abuela Esperanza, por qué de repente hablaba de un doctor especial que podía arreglar su corazón enfermo. «Todavía no hemos hablado de ti, cariño, pero pronto lo haremos, te lo prometo». «¿Y si dice que no?». La voz de Amancio se volvió pequeña, vulnerable. «¿Y si dice que mi corazón está demasiado roto para arreglarlo?». Milagros apretó el teléfono contra su oído, deseando poder abrazarlo a través de la distancia. «Tu corazón no está roto, Amancio, solo está un poquito confundido sobre cómo latir correctamente. Y este doctor es el mejor de toda España. Él va a ayudarte, te lo prometo».
¿Es muy mayor? ¿Tiene barba blanca como el doctor Fernández de Sevilla? Milagros sonrió a pesar de las lágrimas que ya rodaban por sus mejillas. No, cielo, es joven y muy inteligente, y cuando lo conozcas, vas a entender por qué mami confía tanto en él. La puerta de la sala de descanso se abrió de golpe. Jimeno entró como una tormenta, con el cabello ligeramente despeinado y esa expresión que ella reconocía de sus días de estudiante. Determinación absoluta, mezclada con frustración. «Tenemos que hablar», declaró, sin importarle que estuviera al teléfono. Ahora, Milagros se tensó inmediatamente, cubriéndose el micrófono del teléfono con la mano. «Estoy ocupada», susurró. «No me importa». Jimeno se acercó a ella con pasos firmes. Ya llevo 3 horas dando vueltas por este hospital como un loco, intentando entender qué está pasando. No voy a esperar ni un minuto más. «Mami, ¿quién es ese señor?», preguntó Amancio desde el teléfono con esa curiosidad natural de los niños. «Habla muy alto». El mundo de Milagros se detuvo. Jimeno también se quedó paralizado, mirando el teléfono en su mano como si fuera una bomba a punto de explotar. Es nadie, amor. Solo un compañero de trabajo», mintió Milagros, pero su voz temblaba. «Escucha, mami tiene que colgar ahora, ¿de acuerdo? Dale un beso a la abuela Esperanza y pórtate bien. Te amo, mami. Y también al doctor especial, aunque no lo conozca todavía». Milagros cortó la llamada con manos temblorosas y se quedó mirando la pantalla negra del teléfono, como si pudiera esconderse detrás de ella. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. «¿Tienes un hijo?», preguntó Jimeno, y su voz sonaba extraña, casi irreconocible. Milagros no respondió. No podía. «Milagros», insistió él, sentándose en la silla frente a ella. «¿Tienes un hijo?». Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos miel estaban llenos de lágrimas no derramadas, de 10 años de secretos guardados, de una culpa que la había estado matando lentamente. «Sí», susurró. Jimeno se pasó las manos por el cabello, respirando profundamente, como si estuviera intentando procesar información imposible. «¿De cuántos años?». «8». La respuesta flotó entre ellos como una confesión. Jimeno hizo los cálculos mentalmente. Ella había desaparecido hacía 10 años. Había estado embarazada cuando se fue, y su rostro se transformó lentamente, pasando de la confusión a la comprensión, y de la comprensión a algo que Milagros no pudo identificar. «¿Es mío?», preguntó con voz ronca. Milagros cerró los ojos, sintiendo cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba como un castillo de naipes. «Jimeno», comenzó. «¿Es mío?», repitió él, más fuerte esta vez. Ella lo miró directamente a los ojos, esos ojos grises que había visto en sueños durante 10 años, esos ojos que ahora también veía cada mañana en el rostro de su hijo. «Sí», confesó finalmente, «es tuyo». Y en ese momento, mientras las palabras resonaban en la pequeña sala de descanso como un eco infinito, Milagros supo que acababa de cambiar las vidas de 3 personas para siempre. Hay verdades que golpean como un puñetazo, y otras que te destrozan por completo. Jimeno se quedó inmóvil en su silla, mirando a Milagros como si fuera la primera vez que la veía. Las palabras «es tuyo» resonaban en su cabeza como un eco infinito, mezclándose con el pitido lejano de los monitores del hospital y el murmullo de voces en el pasillo. Tenía un hijo de 8 años, un hijo que había crecido sin él, que había aprendido a caminar, a hablar, a reír, a llorar, sin que él supiera siquiera de su existencia. «¿Cómo se llama?», preguntó finalmente, y su voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. «Amancio», respondió Milagros en un susurro. «Amancio Camelia, Amancio», repitió él lentamente, saboreando el nombre por primera vez. «¿Por qué ese nombre?». Milagros bajó la vista a sus manos, que temblaban ligeramente sobre la mesa de formica. «Por tu abuelo. Me contaste que se llamaba así, que había sido carpintero en un pueblo de Asturias, que hacía juguetes de madera para los niños del barrio». Una lágrima se deslizó por su mejilla. Pensé que te gustaría». Jimeno sintió como si le hubieran arrancado algo del pecho. Su abuelo Amancio había sido la única figura paterna que había conocido después de que su padre los abandonara cuando él tenía 5 años. Un hombre dulce y paciente que le había enseñado a tallar pequeños corazones en trozos de madera de roble. «¿Está enfermo?», preguntó,
porque había escuchado fragmentos de la conversación telefónica. Pues en el teléfono dijiste algo sobre un doctor especial, sobre su corazón. Milagros se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recomponerse. Cardiopatía congénita compleja, tetralogía de Fallot con atresia pulmonar. Las palabras médicas salieron de su boca como un diagnóstico clínico, pero Ximeno pudo ver el dolor de madre detrás de cada término técnico. Los doctores de Sevilla dijeron que necesita una cirugía muy especializada, una que solo pueden hacer unos pocos cirujanos en España. La comprensión golpeó a Ximeno como un rayo. Por eso volviste, dijo, no como una pregunta sino como una afirmación dolorosa. No volviste por mí, volviste porque me necesitas para operar a nuestro hijo. Ximeno, comenzó Milagros. Respóndeme, exploté él, levantándose bruscamente de la silla. ¿Habrías vuelto si él estuviera sano? ¿Habrías aparecido en mi vida algún día si no necesitaras algo de mí? El silencio de Milagros fue más elocuente que cualquier respuesta. Ximeno comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña sala, como un animal enjaulado. 10 años de su vida creyendo que ella lo había abandonado sin razón, odiándola y amándola a la vez, construyendo murallas emocionales para protegerse del dolor. ¿Sabes lo que fue para mí?, preguntó con voz quebrada. ¿Tienes idea de lo que significó despertar esa mañana y encontrar tu apartamento vacío, sin una nota, sin una explicación, sin nada? Tuve que hacerlo, susurró Milagros. No tenía otra opción. Siempre hay otra opción, gritó Ximeno, y el residente que dormitaba en el rincón se despertó sobresaltado, los miró con curiosidad y decidió marcharse discretamente. Podríamos haber hablado, podríamos haber encontrado una solución juntos. Ese bebé era mío también. Tu tía no me lo habría permitido, exploté Milagros, levantándose también de su silla. Casimira me dejó muy claro que yo no era lo suficientemente buena para ti, que solo era una distracción que te alejaría de tu carrera. Ximeno se detuvo en seco. ¿Mi tía? ¿Qué tiene que ver Casimira con esto? Milagros respiró profundamente, como si estuviera armándose de valor para confesar algo que había guardado durante una década. Vino a verme una semana antes de que yo desapareciera, a mi apartamento. Me dijo que sabía lo de mi embarazo, que había visto los resultados de las pruebas médicas en mi bolso. Su voz temblaba con cada palabra. Me ofreció dinero para que me fuera lejos y no volviera jamás. ¿Qué? Ximeno sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Me dijo que tú tenías un futuro brillante por delante, que ibas a ser el mejor cirujano de España, pero que un hijo a los 25 años arruinaría todas tus oportunidades. Milagros se abrazó a sí misma, como si quisiera protegerse de la memoria. Me convenció de que si realmente te amaba, tenía que dejarte ir. ¿Y mi padre?, preguntó Ximeno con voz ronca. ¿Florencio sabía esto? Milagros asintió con lágrimas en los ojos. Tu tía lo contactó. Le dijo que tú me habías abandonado al enterarte del embarazo, que habías dicho que jamás te harías responsable de un hijo no deseado. Su voz se quebró completamente. Mi padre me prohibió contactarte. Dijo que no iba a permitir que su hija mendigara el amor de un hombre que la había rechazado. Ximeno se apoyó contra la pared, sintiendo como si todo su mundo se desmoronara. Casimira, su tía, la mujer que lo había criado después de la muerte de su madre, que siempre había dicho que lo hacía por su bien, que solo quería lo mejor para él. ¿Por qué no me dijiste nada cuando nos encontramos ayer?, preguntó con voz apenas audible. Porque han pasado 10 años, Ximeno, porque tú construiste tu vida sin nosotros, porque yo no tenía derecho a aparecer y destrozar tu mundo, pero mi hijo se está muriendo. Sus lágrimas caían libremente ahora, y tú eres el único que puede salvarlo. Ximeno cerró los ojos, sintiendo el peso de una década de mentiras, manipulaciones y dolor innecesario. ¿Dónde está?, preguntó finalmente. ¿Qué? Amancio. ¿Dónde está mi hijo? En Sevilla, con mi madre. Pero Ximeno, él no sabe nada sobre ti. Para él solo eres el doctor especial que va a arreglar su corazón. Ximeno abrió los ojos y la miró directamente. Quiero conocerlo, dijo con una determinación que reconocía de sus días en el quirófano. Y después vamos a tener una conversación muy seria con mi tía. En ese momento, mientras las lágrimas de Milagros brillaban bajo las luces fluorescentes del hospital, Ximeno supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Pero esta vez,
No iba a permitir que nadie más tomara las decisiones por él. Algunas conversaciones pueden esperar. Esta no era una de ellas. Gimeno conducía su BMW bebé por las calles de Barcelona con una tensión que podría cortarse con bisturí. Las luces de la tarde se reflejaban en el parabrisas mientras navegaba por el tráfico de l'Eixample, dirigiéndose hacia el elegante apartamento de su tía Casimira en la zona alta de la ciudad. Sus nudillos estaban blancos de apretar el volante, y en su mente resonaban una y otra vez las palabras de Milagros. Me ofreció dinero para que me fuera lejos y no volviera jamás. 10 años. 10 años de su vida robados por las mentiras de la mujer que se suponía que lo quería como a un hijo. Aparcó frente al edificio modernista donde Casimira vivía desde que enviudó, un inmueble de fachada impecable que reflejaba perfectamente la obsesión de su tía por las apariencias. Subió los 4 pisos de escaleras de mármol de 2 en 2, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera oírse desde el pasillo. Tocó el timbre con más fuerza de la necesaria. «Ximeno, querido». Casimira Aldara abrió la puerta con una sonrisa radiante que se desvaneció inmediatamente al ver la expresión de su sobrino. «¿Qué haces aquí a estas horas? Pareces...» «Tenemos que hablar», la interrumpió él, entrando al apartamento sin esperar invitación. «¿Ahora?» Casimira cerró la puerta lentamente, estudiando el rostro de Ximeno con esos ojos oscuros que habían sido capaces de leer cada una de sus emociones desde que era un niño huérfano de padre. A los 62 años, seguía siendo una mujer imponente, cabello gris perfectamente peinado, traje de chaqueta impecable y esa postura erecta que había intimidado a médicos, enfermeras y directores de hospital durante toda su carrera como administradora sanitaria. «¿Ha pasado algo en el hospital?», preguntó con cautela, guiándolo hacia el salón decorado con muebles antiguos y fotografías familiares. «Te veo muy alterado». Ximeno se plantó en el centro de la habitación, mirando directamente a los ojos de la mujer que había criado desde los 15 años, después de que un ataque al corazón se llevara a su madre. «Milagros ha vuelto», dijo sin preámbulos. Casimira se tensó visiblemente, pero intentó mantener la compostura. «¿Milagros? ¿Te refieres a esa chica de la universidad, la que te abandonó?» Su voz sonó calculadamente sorprendida. «Después de todos estos años...» «No me abandonó». La voz de Ximeno era peligrosamente baja. «Tú la echaste». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse tocado. Casimira se dirigió lentamente hacia el mueble bar, sirvió 2 copas de brandy con manos que temblaban casi imperceptiblemente y le ofreció una a Ximeno. «Ya no sé de qué me hablas», dijo finalmente. Ximeno ignoró la copa y dio un paso hacia ella. «¿En serio vas a negarlo? ¿Después de lo que hiciste?» Su voz comenzó a elevarse. «Fuiste a su apartamento, le ofreciste dinero, le dijiste que yo tenía un futuro brillante que un hijo arruinaría». «Ximeno», comenzó Casimira. «Y contactaste a su padre», exploté él. «Le mentiste. Le dijiste que yo la había abandonado, que había dicho que jamás me haría responsable de un hijo no deseado». Casimira se bebió su brandy de un trago, como si necesitara valor líquido para enfrentar la tormenta que se avecinaba. «Lo hice por tu bien», dijo finalmente, con voz firme pero quebrada. «Tenías 25 años, Ximeno. Acababas de perder a tu madre. Estabas empezando tu residencia en cirugía cardíaca. Tenías un futuro prometedor por delante. No era tu decisión», rugió Ximeno, y varias fotografías familiares vibraron en sus marcos. «Era mi vida, mi hijo, mi futuro. Eras un niño asustado que jugaba a ser adulto», le gritó Casimira de vuelta, y por primera vez en años, su máscara de control perfecto se resquebrajó. «Estabas destrozado por la muerte de tu madre. Apenas podías mantener las notas en la universidad, y esa chica aparece embarazada. Habrías tirado tu carrera por la borda». Ximeno la miró como si fuera una desconocida. «¿Y eso te daba derecho a mentir? ¿A manipular nuestras vidas? ¿A separarme de la mujer que amaba y del hijo que nunca supe que tenía?» «¿Hijo?» Casimira palideció visiblemente. «¿Qué hijo?» «Mi hijo», exploté Ximeno. «El niño que nació después de que la echaras de la ciudad. Mi hijo de 8 años que tiene el corazón enfermo y que necesita una cirugía que solo yo puedo realizar». Casimira se dejó caer en su sillón de cuero favorito, como si las piernas no pudieran sostenerla más,
Dios mío, murmuró. No sabía. Pensé que se había hecho un aborto. Le dije que tenía dinero suficiente para... ¿Le ofreciste dinero para abortar? La voz de Ximeno se volvió peligrosamente baja. ¿A mi hijo? Era lo mejor para todos, se defendió Casimira, con lágrimas en los ojos. Tu madre me hizo prometerle en su lecho de muerte que cuidaría de ti, que me aseguraría de que llegaras a ser el cirujano que siempre quisiste ser. No podía permitir que una aventura juvenil arruinara todo. Ximeno se acercó a ella lentamente, y Casimira pudo ver en sus ojos grises la misma determinación fría que lo convertía en el mejor cirujano del hospital. «Una aventura juvenil», repitió él. «¿Así llamabas al amor de mi vida?» «Ximeno, por favor», suplicó Casimira. «Lo que hice, lo hice porque te quiero, porque quería protegerte». «¿Protegerme?» Ximeno se rió amargamente. «¿Sabes lo que has protegido, tía? Has protegido 10 años de soledad. Has protegido 10 años de dolor. Has protegido que mi hijo crezca sin padre y que yo me pierda los primeros 8 años de su vida». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Y has protegido que cuando finalmente mi hijo y yo nos conozcamos, sea porque está al borde de la muerte y necesita que un extraño le abra el corazón para salvarlo». Casimira se levantó del sillón, extendiendo una mano hacia él. «Ximeno, espera, podemos arreglar esto. Yo puedo ayudar. Ya ayudaste suficiente», la interrumpió él sin darse la vuelta. «Durante 10 años». Salió del apartamento cerrando la puerta con suavidad, un control que contrastaba brutalmente con la tormenta emocional que rugía en su interior. En el ascensor, mientras bajaba hacia el portal, solo podía pensar en una cosa: tenía un hijo que no lo conocía, y quizás solo le quedaran días o semanas para convertirse en el padre que siempre había querido ser, si es que no era demasiado tarde. Hay distancias que no se miden en kilómetros, sino en años de ausencia. El tren AVE cortaba la madrugada española como una flecha plateada, deslizándose silenciosamente por los campos de Castilla-La Mancha, mientras Ximeno miraba por la ventanilla, sin ver realmente el paisaje que se difuminaba en la oscuridad. A su lado, Milagros dormitaba inquieta en el asiento de al lado, con la cabeza apoyada contra el cristal y una expresión de agotamiento que él reconocía de sus propias noches en vela en el hospital. Habían tomado el primer tren a Sevilla después de la confrontación con Casimira. Ximeno no había podido esperar ni un día más para conocer a su hijo. La urgencia lo consumía como una fiebre, mezclada con un terror que no había sentido ni siquiera en sus cirugías más complejas. ¿Qué le diría a un niño de 8 años? ¿Cómo se presentaba un padre que había estado ausente durante toda la vida de su hijo, no por elección propia, sino por las mentiras de otros? Su teléfono móvil vibró suavemente, un mensaje de texto de Milagros, aunque estaba sentada justo a su lado. «Está nervioso por conocerte. Le dije que eres un doctor muy especial que viene a ayudarle». Ximeno la miró, notando que había despertado y lo observaba con ojos preocupados. «¿Cómo le explicas quién soy realmente?», susurró para no despertar a los pocos pasajeros que viajaban en el vagón de madrugada. «Todavía no lo sé», admitió Milagros. «Durante 8 años le he mentido, diciendo que su padre tuvo que irse muy lejos por trabajo, que algún día volvería». Su voz se quebró ligeramente. «Nunca pensé que sería tan literal». El tren comenzó a aminorar la velocidad al acercarse a la estación de Córdoba. Ximeno observó las primeras luces del amanecer pintando el cielo de color rosa pálido. «¿Cómo es?», preguntó. Milagros sonrió por primera vez desde que se habían reencontrado, y esa sonrisa transformó completamente su rostro, devolviéndole por un momento a la mujer de la que se había enamorado. Es increíble, inteligente, curioso, le encanta leer libros sobre medicina. Dice que quiere ser cirujano como... Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. «Como su padre», completó Ximeno con voz ronca. «Sí, como su padre». Milagros sacó su teléfono y le mostró una fotografía. «Esta es de la semana pasada». Ximeno sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. En la pantalla del móvil había un niño de 8 años con el cabello castaño despeinado, sonrisa traviesa y, sobre todo, esos ojos grises inconfundibles que veía cada mañana en el espejo. Amancio llevaba una camiseta del FC Barcelona y sostenía un estetoscopio de juguete,
posando con seriedad cómica en lo que parecía ser el jardín de una casa. «Dios mío», murmuró Jimeno, Fe es igual a mí cuando tenía su edad. Tu madre se habría vuelto loca con él», dijo Milagros suavemente. «Tiene esa misma determinación que tenías tú. Cuando algo le interesa, no para hasta entenderlo completamente». Jimeno pasó el dedo por la pantalla, como si pudiera tocar a su hijo a través del cristal. «¿Está muy enfermo?», preguntó, aunque como médico ya conocía la respuesta. La tetralogía de Fallot con atresia pulmonar era una condición seria que requería intervención quirúrgica antes de que el corazón colapsara definitivamente. Se cansa mucho, no puede correr como otros niños, no puede hacer deporte, y últimamente, Milagros se limpió una lágrima. Últimamente se pone azul cuando se agita demasiado. Los doctores de Sevilla dicen que no podemos esperar mucho más. El tren entró en la estación de Sevilla Santa Justa, mientras el sol ya se alzaba completamente en el horizonte andaluz. Jimeno recogió su pequeña maleta de viaje, sintiendo el peso de la responsabilidad más grande de su vida. 40 minutos después, estaban frente a una casa de 2 plantas en el barrio de Triana, con fachada blanca y una puerta azul desgastada por el sol. Era el tipo de hogar que Jimeno imaginaba cuando pensaba en familias felices, auténtico, cálido, lleno de vida. «Está ahí dentro», dijo Milagros, notando cómo él miraba la casa con una mezcla de anhelo y terror, jugando con su abuela Esperanza, probablemente intentando convencerla de que le haga tortilla francesa para desayunar. Jimeno respiró profundamente, ajustándose la chaqueta. Había operado corazones durante 12 años. Había salvado centenares de vidas. Había enfrentado situaciones de vida o muerte sin pestañear, pero nunca había estado tan nervioso como en ese momento. «¿Y si no le gustó?», preguntó con una vulnerabilidad que no había mostrado desde que era adolescente. «¿Y si después de conocerme decide que prefiere que su padre siga siendo una historia?». Milagros lo tomó de la mano, un gesto que los transportó instantáneamente a sus días de universidad, cuando ella tenía esa capacidad mágica de calmar sus miedos con un simple toque. «Jimeno», dijo mirándolo directamente a los ojos, «durante 8 años he visto a nuestro hijo buscarte en cada hombre que pasaba por la calle, en cada doctor que lo examinaba, en cada historia que leía sobre cirujanos. Has estado ausente de su vida, pero nunca has estado ausente de su corazón». La puerta azul se abrió de repente, y una mujer mayor de cabello gris y delantal floreado asomó la cabeza. «Milagros, ya era hora». La mujer, que evidentemente era Esperanza, la madre de Milagros, se acercó a abrazar a su hija. Luego dirigió su mirada a Jimeno con una expresión que mezclaba curiosidad, protección maternal y algo que él no pudo identificar. «Mamá», dijo Milagros con voz temblorosa, «este es Jimeno, el doctor especialista». Esperanza estudió a Jimeno durante un largo momento, sus ojos moviéndose desde su rostro hasta sus manos, como si estuviera evaluando si era digno de entrar en su hogar. «Así que tú eres el famoso cirujano», dijo finalmente, «el que va a arreglar el corazón de mi nieto». «Sí, señora», respondió Jimeno con respeto. «Eso espero». Una voz infantil resonó desde el interior de la casa. «Abuela, ¿ya llegó mami? ¿Trajo al doctor especial?». Esperanza sonrió y su expresión se suavizó completamente. «Sí, mi amor, ya llegaron». En ese momento, mientras se preparaba para conocer a su hijo por primera vez, Jimeno supo que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que ni siquiera sus años de medicina habían podido prepararlo. Algunos encuentros cambian todo, y este era uno de ellos. Hay momentos que definen toda una vida, y este cambiaría 3 corazones para siempre. Jimeno cruzó el umbral de la casa sevillana con pasos que le pesaban como plomo. El aroma de tortilla francesa flotaba en el aire, mezclado con el olor a limón de los productos de limpieza y esa calidez hogareña que llevaba años sin experimentar. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares, Milagros de niña, de adolescente, graduándose de medicina y, sobre todo, docenas de fotos de un niño de cabello castaño que crecía ante sus ojos en cada marco. Su hijo, Amancio. «Mami», una voz aguda y llena de alegría resonó desde la cocina. Ya era hora. La abuela Esperanza no me dejaba comer galletas antes del desayuno, y yo le dije que... La voz se detuvo en seco cuando Amancio apareció en el pasillo. Un niño delgado,
más pequeño de lo que debería ser para sus 8 años, con el cabello despeinado y llevando un pijama de rayas azules, pero fueron sus ojos los que hicieron que Jimeno sintiera como si el mundo se detuviera. Esos ojos grises idénticos a los suyos, brillantes de curiosidad e inteligencia. ¿Eres el doctor especial?, preguntó Amancio con esa franqueza brutal de los niños, inclinando la cabeza hacia un lado exactamente como Jimeno solía hacer cuando era pequeño. Jimeno abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Todas las palabras que había ensayado durante el viaje en tren se evaporaron como humo. Estaba mirando a su hijo por primera vez, y la emoción lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Sí, logró susurrar finalmente. Soy el doctor especial. Amancio se acercó con pasos ligeramente vacilantes, y Jimeno notó inmediatamente los signos que había aprendido a reconocer como médico: la ligera cianosis alrededor de los labios, la respiración ligeramente acelerada, la fatiga que ya se notaba a pesar de que acababa de despertarse. «Mami dice que vas a arreglar mi corazón», dijo Amancio, deteniéndose a 1 metro de distancia. «¿Es verdad que puedes hacer que deje de cansarme tanto?». La simpleza de la pregunta partió el corazón de Jimeno en 1000 pedazos. «Eso espero, campeón», respondió, agachándose para quedar a la altura del niño. «¿Te puedo hacer una pregunta?». Amancio asintió solemnemente. «¿Cómo te sientes ahora mismo?». «Un poco cansado», admitió Amancio con la honestidad pura de un niño. «Pero no tanto como ayer. Ayer mami tuvo que cargarme porque no podía subir las escaleras del edificio». Jimeno miró de reojo a Milagros, que observaba la escena con lágrimas en los ojos y una mano sobre el pecho, como si estuviera conteniendo el aliento. «¿Y qué es lo que más te gusta hacer?», preguntó Jimeno, intentando mantener la conversación ligera. Los ojos de Amancio se iluminaron inmediatamente. «Leer sobre doctores. Tengo muchos libros sobre medicina. Mi favorito es uno sobre cirujanos que operan corazones. Como tú». Se acercó un paso más, perdiendo parte de su timidez inicial. «Es cierto que puedes abrir el pecho de una persona y tocar su corazón mientras sigue latiendo». Jimeno sonrió, reconociendo esa curiosidad insaciable que él mismo había tenido a esa edad. «Es cierto. ¿Te gustaría ser cirujano cuando seas grande?». «Sí». «Bueno». Amancio bajó la voz, como si fuera a confesar un secreto. «Si mi corazón se arregla. Mami dice que necesito estar fuerte para ser doctor». «Tu mami tiene razón», dijo Jimeno con voz ronca. «Pero, ¿sabes qué? Los mejores cirujanos son los que entienden lo que sienten sus pacientes, y tú ya sabes mucho sobre corazones enfermos». Amancio lo miró con una seriedad que no correspondía a sus 8 años. «¿Tú tienes hijos, doctor?». La pregunta cayó como una bomba en la habitación. Esperanza dejó de trastear en la cocina, Milagros contuvo la respiración, y Jimeno sintió como si estuviera en el quirófano, con el bisturí en la mano, a punto de hacer la incisión más importante de su vida. «No», respondió lentamente. «No he tenido la oportunidad de ser padre. Todavía». «Qué pena», dijo Amancio con genuina lástima. «Ser papá debe ser lo mejor del mundo. Yo no conozco al mío, pero mami dice que es un hombre muy bueno que tuvo que irse lejos por trabajo». Jimeno miró a Milagros por encima de la cabeza de Amancio y en sus ojos vio la misma pregunta que lo atormentaba. ¿Cuándo y cómo le dirían la verdad? «Seguro que es un hombre que te quiere mucho», logró decir Jimeno, «aunque esté lejos». «¿Tú crees?». Amancio se sentó en el sofá, claramente cansado después de estar de pie durante varios minutos. «A veces pienso que si mi papá supiera que estoy enfermo, vendría a verme». Las palabras fueron como un puñal directo al corazón. Jimeno se acercó y se sentó junto a él en el sofá, luchando contra el impulso de abrazarlo y decirle toda la verdad. «¿Sabes qué creo?», dijo finalmente. «Creo que tu papá haría cualquier cosa por ti si supiera dónde estás. Creo que cruzaría el mundo entero para asegurarse de que estés bien». Amancio lo miró con esos ojos grises tan parecidos a los suyos. «¿De verdad lo crees?». «Lo sé», respondió Jimeno con una convicción que salía desde lo más profundo de su alma. Amancio sonrió por primera vez desde que había aparecido en el pasillo, una sonrisa luminosa que transformó completamente su rostro pálido. «Me caes bien, doctor especial. ¿Te puedo enseñar mis libros de medicina?». «Me encantaría», dijo Jimeno, y cuando Amancio le tomó la mano para llevarlo hacia su habitación, sintió como si una pieza fundamental de su vida, que no sabía que faltaba, hubiera encajado en su lugar.
Mientras subían lentamente las escaleras, Amancio parándose cada pocos escalones para recuperar el aliento, Ximeno supo con certeza absoluta que movería cielo y tierra para salvar a ese niño, no solo porque fuera su paciente, sino porque era su hijo, y ya lo amaba más de lo que había creído posible amar a alguien. Los secretos más peligrosos son los que están a punto de revelarse, especialmente cuando un niño los descubre. La habitación de Amancio era un santuario de sueños médicos. Las paredes estaban cubiertas de pósters del sistema circulatorio, esquemas del corazón humano y fotografías recortadas de revistas médicas. Su cama individual estaba rodeada de pilas de libros, atlas de anatomía para niños, grandes cirujanos de la historia, el corazón, motor de la vida. Era la habitación de un niño que había convertido su enfermedad en fascinación científica. «Este es mi preferido», dijo Amancio, alcanzando un libro grueso desde su mesita de noche. Sus movimientos eran lentos, calculados, como si cada gesto requiriera una planificación cuidadosa para no agotarse. Se llama Héroes del Quirófano. Habla de doctores que salvaron miles de vidas. Ximeno tomó el libro con manos temblorosas. En la portada había una fotografía de un cirujano en el quirófano, con la misma concentración que él había visto en su propio espejo miles de veces. «¿Tienes algún cirujano favorito?», preguntó Ximeno, sentándose en la pequeña silla del escritorio de Amancio. Los ojos del niño se iluminaron con una pasión que trascendía su fatiga física. «Sí, hay uno que opera en Barcelona, en un hospital muy grande. Se llama…». Amancio frunció el ceño, concentrándose. «Ximeno algo. Mami dice que es el mejor cirujano cardíaco de España». El libro resbaló de las manos de Ximeno y cayó al suelo con un sonido sordo. «Ximeno», repitió con voz apenas audible. «Sí, Ximeno Aldara», exclamó Amancio con orgullo, como si fuera un tesoro secreto. «He leído sobre él en Internet. Ha salvado a niños como yo. Mami dice que tal vez algún día él pueda operarme, pero que vive muy lejos y es muy importante». Ximeno sintió como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. Su hijo había estado leyendo sobre él durante años, admirándolo, soñando con conocerlo, sin saber que compartían la misma sangre. «¿Y qué más sabes sobre él?», preguntó con voz estrangulada. Amancio se acercó a su escritorio y sacó una carpeta manila llena de recortes de periódicos, artículos médicos impresos y fotografías en blanco y negro. «Mira, esta es mi colección sobre él», dijo con emoción genuina. «Aquí dice que perdió a su mamá cuando era joven, como yo no tengo papá». Y aquí señaló una fotografía borrosa de un periódico. «Esta foto es de cuando ganó un premio por salvar a un bebé que nació con el corazón al revés». Ximeno miró la fotografía. Era él, 5 años atrás, recibiendo un reconocimiento de la Asociación Española de Cirugía Cardíaca. Se veía serio, profesional, completamente ajeno al hecho de que en algún lugar de España un niño lo estudiaba como a un héroe. «¿Sabes qué es lo más increíble?», continuó Amancio, pasando páginas de su carpeta con cuidado. «Mami dice que él también tiene ojos grises, como yo. ¿No es una coincidencia genial?». Las palabras golpearon a Ximeno como un martillo. ¿Cómo era posible que un niño de 8 años hubiera reunido tantas pistas sin darse cuenta de la verdad? «Amancio», dijo lentamente, «¿tu mami sabe de tu colección?». El niño se sonrojó ligeramente. «No exactamente. Bueno, sabe que me gustan los doctores, pero…». Bajó la voz como si fuera a confesar algo importante. «A veces busco cosas en Internet cuando ella no está mirando. La abuela Esperanza me ayuda a imprimir artículos». «¿Y qué buscarías si pudieras preguntarle algo a ese doctor?», preguntó Ximeno, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que Amancio pudiera oírlo. Amancio se quedó pensativo durante un largo momento, jugando con las páginas de uno de sus libros. «Le preguntaría si cree que mi papá me quiere aunque no me conozca», dijo finalmente, con una vulnerabilidad que partió el alma de Ximeno. «Y le preguntaría si cree que es posible que alguien como yo llegue a ser cirujano algún día». «¿Y por qué le preguntarías eso específicamente a él?». «Porque…». Amancio vaciló, como si estuviera confesando algo muy personal. «Porque he visto sus fotos, y a veces pienso que se parece a cómo me imagino que sería mi papá. Y porque él también perdió a alguien importante, como yo perdí a mi papá antes de conocerlo». La habitación se quedó en silencio.
Desde abajo llegaban los murmullos de Milagros y Esperanza hablando en la cocina, probablemente discutiendo cuándo y cómo revelar la verdad. «Amancio», dijo Jimeno cuidadosamente, «¿qué harías si te dijera que ese doctor, que Jimeno Aldara, está aquí, en Sevilla?» Los ojos del niño se abrieron como platos. «¿Qué? ¿En serio? ¿Y si te dijera que vino especialmente para conocerte?» Amancio se levantó de su cama tan rápido que se mareó ligeramente, y Jimeno instintivamente extendió las manos para estabilizarlo. «¿Dónde está?», preguntó con emoción pura. «¿Puedo conocerlo? ¿De verdad vino por mí?». Jimeno miró directamente a esos ojos grises tan parecidos a los suyos, tomó una respiración profunda y tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. «Amancio», dijo con voz temblorosa pero firme, «yo soy Jimeno Aldara». El silencio que siguió fue tan profundo que podría haberse tocado. Amancio lo miró fijamente, procesando la información, conectando las piezas del rompecabezas que había estado armando sin saberlo durante años. «Tú eres...», comenzó, pero no pudo terminar la frase. «Sí, soy el doctor del que has estado leyendo, y vine a Sevilla porque...». Jimeno se arrodilló frente a su hijo, poniéndose a su altura. «Porque hay algo más que necesitas saber». En ese momento, mientras el peso de la verdad flotaba entre ellos como una promesa y una amenaza a la vez, Amancio hizo la pregunta que Jimeno había estado esperando y temiendo. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?». Hay palabras que pueden cambiar un corazón para siempre, incluso antes de cualquier cirugía. Jimeno miró a su hijo a los ojos, esos ojos grises que eran como mirarse en un espejo del pasado, y sintió que había llegado el momento más importante de su vida. No cuando había realizado su primera cirugía cardíaca, no cuando había salvado su primera vida, sino ahora, arrodillado en el suelo de una habitación llena de sueños médicos, a punto de cambiar el mundo de un niño de 8 años. «Amancio», comenzó con voz temblorosa, «¿recuerdas que me preguntaste si tenía hijos?». El niño asintió lentamente, sin apartar la mirada de él. Había algo en su expresión que sugería que, en algún nivel profundo, ya estaba empezando a entender. «Y yo te dije que no había tenido la oportunidad de ser padre, todavía». Jimeno respiró profundamente. «Pero eso no era completamente cierto». «¿Qué quieres decir?», preguntó Amancio con voz pequeña. «Hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras, yo estaba enamorado de una mujer muy especial, una mujer que estudiaba medicina, como yo, una mujer que se llamaba Milagros». Los ojos de Amancio se abrieron ligeramente. Había mencionado a su madre por su nombre. «Nosotros éramos muy jóvenes, teníamos muchos sueños, y pensábamos que íbamos a estar juntos para siempre». Jimeno sintió como las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero entonces pasó algo. «Algunas personas que creían que sabían lo que era mejor para nosotros nos mintieron, nos separaron, y yo nunca supe que...». Se detuvo, buscando las palabras correctas para un niño que ya había sufrido demasiado. «Nunca supe que iba a tener un hijo». El silencio en la habitación era tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón enfermo de Amancio, irregular pero valiente. «¿Estás diciendo que...». Amancio comenzó, pero no pudo terminar la frase. «Estoy diciendo que tu mamá es esa mujer especial de la que te hablé, y que tú...». Jimeno extendió una mano temblorosa hacia su hijo. «Tú eres el hijo que nunca supe que tenía». Amancio se quedó inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos se movían rápidamente, procesando la información, conectando las piezas del rompecabezas que había estado armando sin saberlo. «¿Tú eres mi papá?», preguntó finalmente, con una voz tan llena de esperanza y miedo que partió el corazón de Jimeno. «Sí», susurró Jimeno, «soy tu papá». Por un momento, Amancio no reaccionó. Luego, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en su rostro pálido, una sonrisa que se extendió hasta convertirse en algo luminoso y hermoso. «¿En serio?», preguntó, como si no pudiera creerlo. «¿El doctor Jimeno Aldara es mi papá? ¿En serio? ¿Y por eso viniste? ¿Por eso estás aquí?». «Vine porque mi hijo me necesita», dijo Jimeno, y al decir «mi hijo», sintió como si una parte de él, que había estado dormida durante 10 años, despertara de repente. «Y porque he perdido demasiado tiempo sin conocerte». Amancio se acercó un paso, luego otro, hasta quedar justo frente a Jimeno. ¿Puedo abrazarte?», preguntó con timidez. En lugar de responder, Jimeno abrió los brazos,
y Amancio se lanzó hacia él con toda la energía que su corazón enfermo le permitía. El abrazo fue todo lo que Jimeno había soñado y más, cálido, real, lleno de una conexión que trasciende la biología y se adentra en el territorio del alma. «He soñado con este momento durante toda mi vida», murmuró Amancio contra su pecho. «Bueno, no exactamente este momento, porque no sabía que eras tú, pero he soñado con conocer a mi papá». «Yo también he soñado con conocerte», dijo Jimeno, acariciando el cabello de su hijo, «aunque no sabía que existías». Se separaron ligeramente, y Amancio lo miró con ojos curiosos. «¿Estás triste porque no me conociste cuando era bebé?». La pregunta fue tan directa, tan inocente y tan devastadoramente precisa que Jimeno tuvo que cerrar los ojos durante un momento. «Muy triste», admitió, «pero también estoy feliz, porque ahora estoy aquí, y voy a hacer todo lo posible para compensar el tiempo perdido». «¿Y vas a operarme? Si tú quieres?» «Sí, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que tu corazón funcione perfectamente». Amancio se quedó pensativo durante un momento. «¿Y después de la operación, te vas a ir otra vez?». La pregunta fue como un puñal. Jimeno se dio cuenta de que, en su emoción por el reencuentro, no había pensado en el futuro. ¿Qué pasaría después de la cirugía? ¿Dónde vivirían? ¿Cómo reconstruirían una relación padre-hijo después de 8 años perdidos? «No me voy a ir a ninguna parte», dijo con determinación, «no a menos que tú quieras que me vaya». «No quiero que te vayas nunca», dijo Amancio con fervor. «¿Crees que podríamos ser una familia de verdad? Tú, mami y yo». Antes de que Jimeno pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Milagros apareció en el umbral, con los ojos rojos de llorar y una expresión que mezclaba alivio, miedo y esperanza. «¿Todo bien aquí arriba?», preguntó con voz temblorosa. «Mami», exclamó Amancio, corriendo hacia ella con más energía de la que había mostrado en todo el día. «Ya sé quién es mi papá. Es el doctor especial. Es el doctor Jimeno». Milagros miró por encima de la cabeza de Amancio hacia Jimeno, y en sus ojos él pudo ver una pregunta silenciosa. «¿Hiciste bien en decírselo?». Jimeno asintió, y por primera vez desde que se habían reencontrado, Milagros le sonrió con genuina calidez. «¿Y sabes qué más, mami?», continuó Amancio con emoción. «Papá dice que no se va a ir nunca más. Vamos a ser una familia de verdad». En ese momento, mientras los tres se quedaban en la pequeña habitación llena de sueños médicos, Jimeno supo que acababan de dar el primer paso hacia algo que había creído imposible, una segunda oportunidad. Pero también sabía que el camino más difícil aún estaba por delante: salvar la vida del hijo que acababa de conocer. Hay cirugías que salvan vidas y otras que salvan almas enteras. El quirófano del Hospital Clínic de Barcelona nunca había significado tanto para Jimeno como en esa mañana de viernes. Las luces halógenas creaban el mismo ambiente aséptico de siempre. Los monitores emitían sus pitidos familiares y el equipo médico se preparaba con la eficiencia de años de experiencia. Pero esta vez, el pequeño cuerpo que descansaba sobre la mesa de operaciones no era solo un paciente más. Era Amancio, su hijo. «Presión arterial estable», anunció Milagros desde su puesto de anestesiología, con esa voz profesional que había perfeccionado durante años pero que ahora temblaba ligeramente. «Frecuencia cardíaca 95, saturación al 97%. Jimeno la miró por encima de su mascarilla quirúrgica. En sus ojos, Miel pudo ver el mismo terror que él sentía, magnificado por el hecho de que era su hijo quien yacía inconsciente entre ellos. Habían pasado 3 semanas desde el reencuentro en Sevilla, 3 semanas de preparativos médicos, exámenes exhaustivos y conversaciones nocturnas donde planificaron no solo la cirugía, sino su futuro como familia. «¿Listos para comenzar?», preguntó la enfermera Remedios, quien había insistido en formar parte del equipo cuando se enteró de que se trataba del hijo del doctor Aldara. Jimeno tomó el bisturí con manos que habían operado miles de corazones, pero que nunca habían temblado tanto como en ese momento. «Antes de empezar», dijo, dirigiéndose a todo el equipo quirúrgico, «quiero que sepan que este niño no es solo mi paciente, es mi hijo, y vamos a hacer la cirugía más perfecta de nuestras vidas». Un murmullo de sorpresa recorrió el quirófano, seguido inmediatamente por un asentimiento colectivo de determinación. Todos habían oído los rumores durante las últimas semanas,
pero escucharlo de labios del propio Ximeno convirtió la operación en algo personal para cada uno de ellos. «Primera incisión», murmuró Ximeno, trazando una línea precisa sobre el pequeño esternón de Amancio. Durante las siguientes 4 horas, el quirófano se convirtió en un universo donde solo existían el corazón enfermo de un niño y las manos expertas que luchaban por salvarlo. Ximeno trabajó con una precisión que trascendía lo técnico y se adentraba en lo sublime, separando arterias malformadas, reconstruyendo válvulas defectuosas, creando un nuevo camino para que la sangre oxigenada llegara a cada rincón del pequeño cuerpo. «Complicación», anunció de repente el cardiólogo que monitoreaba los signos vitales. «Arritmia ventricular, presión arterial cayendo». El corazón de Amancio, que había luchado valientemente durante 8 años, comenzó a fallar sobre la mesa. «No», murmuró Ximeno, aumentando el ritmo de sus movimientos. «No ahora, no cuando estamos tan cerca». «Ximeno», dijo Milagros con voz controlada pero urgente. «Su saturación está bajando rápidamente. Necesito 5 minutos más», respondió él, con las manos sumergidas literalmente en el corazón de su hijo. «Solo 5 minutos para terminar la reconstrucción». «No tenemos 5 minutos», advirtió el cardiólogo. «Si no estabilizamos ahora...» «Silencio», rugió Ximeno con una autoridad que nunca había usado en el quirófano. «Este niño va a vivir, va a crecer, va a ser médico como sueña, va a tener la vida que se merece. No voy a perderlo ahora». Sus manos se movieron como si estuvieran poseídas por una fuerza superior, colocando la última sutura con una precisión milimétrica, ajustando el injerto arterial con la delicadeza de quien está tocando lo más sagrado del universo. «Listo», anunció finalmente, reiniciando la circulación. El momento en que el corazón reparado de Amancio comenzó a latir con su nuevo ritmo fue como presenciar un milagro. Los monitores comenzaron a estabilizarse. La presión arterial regresó a niveles normales y por primera vez en su vida, el corazón del niño bombeaba sangre oxigenada con la eficiencia de un mecanismo perfecto. «Funciona», susurró la enfermera Remedios, con lágrimas en los ojos. «El corazón funciona perfectamente». Milagros se acercó a la mesa de operaciones, mirando los monitores que mostraban los signos vitales más fuertes que Amancio había tenido jamás. «Lo lograste», le dijo a Ximeno con voz quebrada por la emoción. «Salvaste a nuestro hijo». «Lo salvamos», la corrigió él, quitándose los guantes quirúrgicos. «Los 3, como familia». 6 horas después, Amancio despertó en la unidad de cuidados intensivos con Ximeno y Milagros a ambos lados de su cama. Su primer gesto fue llevarse la mano al pecho, donde una pequeña cicatriz marcaba el lugar por donde su padre había entrado a repararle el corazón. «¿Ya terminó?», preguntó con voz ronca pero curiosa. «Ya terminó, campeón», respondió Ximeno tomando su pequeña mano. «¿Cómo te sientes?». Amancio respiró profundamente, y por primera vez en su vida, el aire llenó sus pulmones sin esfuerzo, sin fatiga, sin la sensación de que algo dentro de él luchaba por mantenerse vivo. «Me siento fuerte», dijo con asombro, «como si pudiera correr». «Pronto podrás», le aseguró Ximeno. «Podrás correr, saltar, jugar fútbol, hacer todo lo que los demás niños hacen. ¿Y ser médico? Vas a ser el mejor médico que España haya visto jamás», dijo Milagros, acariciando su cabello. «Después de tu papá, por supuesto». Amancio sonrió, esa sonrisa luminosa que ahora tenía el respaldo de un corazón sano. «¿Sabes qué es lo mejor de todo?», dijo, mirando a sus padres alternativamente. «Que ahora tengo un corazón nuevo y una familia completa». En ese momento, mientras las máquinas confirmaban que el corazón de Amancio latía con fuerza y regularidad, Ximeno supo que había realizado la cirugía más importante de su vida. No solo había salvado a su hijo, había salvado su propia oportunidad de ser padre, su oportunidad de amar, su oportunidad de ser completo. Porque algunas veces, para reparar un corazón, primero hay que reparar una familia. Y esta familia, finalmente, estaba sanando. 2 años después, el sol de mayo se filtraba por las ventanas del Hospital Clínic de Barcelona, creando patrones dorados sobre el suelo de mármol que Ximeno conocía como la palma de su mano. Pero esta vez, no caminaba solo por esos pasillos familiares. A su lado, con paso firme y energético,
Amancio exploraba cada rincón con la curiosidad insaciable de un niño de 10 años cuyo corazón latía fuerte y libre. «¿Este es el mismo quirófano donde me operaste, papá?», preguntó Amancio, presionando su rostro contra el cristal que separaba el pasillo del quirófano número 3. «El mismo», respondió Jimeno, revolviendo el cabello castaño de su hijo. «¿Recuerdas algo?». «Solo que cuando desperté sentí como si pudiera volar», sonrió Amancio, y esa sonrisa seguía siendo lo más hermoso que Jimeno había visto en su vida. «¿Cuándo podré entrar ahí contigo?». «Cuando termines la carrera de medicina. Faltan solo unos 10 años», rió Jimeno. 8 años y medio, le corrigió Amancio con la precisión matemática que había heredado de él. «Ya tengo un plan de estudios completo». Por supuesto que lo tenía. En los 2 años que habían pasado desde la cirugía, Amancio había demostrado no solo que su corazón funcionaba perfectamente, sino que su mente era igual de extraordinaria. Había empezado a jugar fútbol en el equipo de su nueva escuela en Barcelona, había ganado el concurso de ciencias de toda Cataluña y había leído más libros de medicina que algunos estudiantes universitarios. «Doctor Aldara», una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Era la enfermera Remedios, quien se acercaba con una sonrisa cálida. «¿Cómo está nuestro pequeño cirujano favorito?». «Hola, enfermera Remedios», saludó Amancio con entusiasmo. «¿Sabías que papá me va a enseñar a suturar en la práctica de hoy?». «¿En serio?». Remedios miró a Jimeno con diversión. «¿No es un poco joven para eso?». «Nunca es demasiado joven para aprender», intervino otra voz. Milagros apareció por el pasillo, llevando su bata blanca de anestesiología y esa sonrisa que seguía haciendo que el corazón de Jimeno se acelerara, incluso después de 2 años de matrimonio. Se habían casado en una ceremonia pequeña en Sevilla, con Esperanza llorando de felicidad y Amancio como portador de anillos, orgulloso de ver a sus padres sellando oficialmente lo que él había declarado como la familia más perfecta del mundo. «Mami, ¿vienes a la práctica de sutura también?», preguntó Amancio. «No me la perdería», respondió Milagros, dándole un beso en la frente. «Pero después tenemos que ir a casa. La abuela Esperanza viene a cenar y quiere verte antes de que te vayas al campamento médico». «Es verdad, el campamento», exclamó Amancio. Era un programa especial para niños interesados en medicina, donde pasaría una semana aprendiendo los fundamentos de diferentes especialidades médicas. «¿Creen que me dejen observar una cirugía de verdad? Con tu encanto, probablemente te dejen operar», bromeó Jimeno, y los 3 rieron. Mientras caminaban hacia el laboratorio de prácticas, Jimeno observó a su familia con una sensación de plenitud que nunca había creído posible. Milagros había resultado ser no solo una excelente esposa, sino también la compañera médica perfecta. Trabajaban juntos en casos complejos, se desafiaban intelectualmente y habían desarrollado una sincronía en el quirófano que otros equipos médicos envidiaban. Y Amancio era un milagro andante. No solo había recuperado completamente su salud, sino que había florecido de maneras que superaban todos los sueños que Jimeno se había atrevido a tener. Era un niño feliz, seguro de sí mismo, rodeado de amor y con un futuro tan brillante como las luces del quirófano. «Papá», dijo Amancio de repente, deteniéndose en el pasillo, «¿alguna vez te arrepientes de no haberme conocido cuando era bebé?». La pregunta, que había aparecido esporádicamente durante los últimos 2 años, ya no causaba el dolor punzante de antes. Jimeno se arrodilló para quedar a la altura de su hijo. «¿Sabes qué he aprendido, campeón? Que a veces la vida nos separa de las personas que amamos, pero si el amor es verdadero, siempre encuentra la manera de reunirnos». Puso una mano sobre el pecho de Amancio, donde la pequeña cicatriz de la cirugía apenas era visible. «Y cuando nos reunimos, somos más fuertes que antes». «Como mi corazón», dijo Amancio pensativamente. «Antes estaba roto, pero ahora es más fuerte que el de otros niños. Exactamente como tu corazón. ¿Y como nuestra familia?». «Y como nuestra familia», confirmó Jimeno, abrazando a su hijo. Milagros los observaba con lágrimas de felicidad en los ojos. Había días en que todavía no podía creer que su historia hubiera tenido un final tan hermoso después de tanto dolor. «Oigan», dijo, acercándose para unirse al abrazo familiar, «¿no íbamos a practicar suturas?». «Sí», exclamó Amancio,
tomando las manos de ambos padres. Vamos, tengo que prepararme para cuando sea el mejor cirujano cardíaco de España. ¿El mejor de España solamente?, bromeó Ximeno. Bueno, después de ti, papá, pero del mundo entero, rió Amancio, corriendo hacia el laboratorio con la energía infinita de un niño sano. Mientras Ximeno y Milagros lo siguieron, caminando juntos por los pasillos donde se habían reencontrado 2 años atrás, ambos supieron que habían encontrado algo más valioso que cualquier éxito profesional. Habían encontrado el hogar. Y en el Hospital Clínic de Barcelona, donde tantas vidas se salvaban cada día, la historia más hermosa no era sobre un corazón reparado, sino sobre una familia que había aprendido que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier separación, cualquier mentira, cualquier dolor, porque al final los mejores milagros no suceden en los quirófanos, suceden cuando las familias se reencuentran y los corazones rotos aprenden a latir de nuevo juntos para siempre. Fin. ¿Tendrías el valor de amar a alguien así? ¿Y si fueras tú, habrías hecho la misma elección que Milagros? ¿Qué aprendiste con esta historia? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.